Engrandecemos el nombre del Señor por la oportunidad que nos da de estar con ustedes a través de Reforma Apostólica y bendecimos al Señor por su manifestación y su poder. Bendecimos las iglesias que nos están escuchando, como también a los hermanos a nivel individual o personal, o familias o grupos de personas, de discípulos que están escuchando Reforma Apostólica. Gracias a Dios por los diferentes recursos que nos permite llegar a ustedes a través de SoundCloud, a través de Fresca Unción, de las diferentes emisoras en varios lugares, y cada vez están añadiendo más y más y más emisoras que están transmitiendo Reforma Apostólica. Es una bendición y desde aquí, de la sede central, les enviamos un saludo muy fraternal a todos, incluyendo los niños. Los niños son parte de Reforma Apostólica y son discípulos de Jesucristo a quienes Dios está usando de una manera preciosa. Ya no digamos también a los jóvenes. Dios les bendiga y sigamos disfrutando de la bendición y de la presencia de nuestro Señor en medio de nosotros. Ya tenemos algunos hermanos que nos han informado que están conectados. Tenemos a la hermana Alejandra López en Acapulco, de Costera Diamante, Marinela Salas, también bendiciones, Ana Vilma de Ralda, Dios les bendiga, al pastor William Hernández, allá en Colombia, al pastor William Estuardo Cruz, bendiciones también, a la hermana Kelly Arias, al hermano Pedro Alejandro Gonón Siquiná, Dios les bendiga, al pastor Abraham Celada, al pastor Samuel Gutiérrez, a Amy Flores, a Ronnie Guzmán, y así estamos como familia de Misión Cristiana del Calvario reunidos para ser partícipes de la bendición y de la presencia del Señor y disfrutar de la gloria del Señor en medio de nosotros. Tenemos a Bernie Flores también, al apóstol David Castellanos, a Loida Quiroa, también a Jesse Serrano, así que es una bendición, pero también tenemos la bendición de que Reforma Apostólica es traducido al inglés, y esto es una bendición porque el alcance es mucho más amplio y no solo es para los latinos, sino también para aquellos que tienen habla inglesa y abarca no solo Estados Unidos, por ejemplo, para los hermanos de Belice y otros hermanos que están en diferentes lugares, pueden escuchar muy bien y entender lo que el Espíritu Santo nos está diciendo en cada ocasión que hay Reforma Apostólica. Así que un saludo a todos, y también se transmite en quechí, se interpreta también a quechí, y un saludo a los hermanos de habla quechí, que Dios les bendiga y les use de una manera poderosa y gloriosa. Tenemos al hermano Wilmer Mejía también, al pastor Ángel Pérez, a Michelle Rodríguez, a Giovanni Castellanos, al profeta Ronnie Pineda. Así que gracias a Dios porque juntos estamos viendo la gloria de Dios y el poder de nuestro Señor Jesucristo. Definitivamente estamos viviendo el tiempo de la gloria de Dios, el tiempo de la manifestación de Dios. Y la forma en que el Espíritu Santo nos está hablando me dice que ya estamos a punto de experimentar las cosas gloriosas, sobrenaturales, y las cosas que el Espíritu Santo nos va a sorprender, que va a rebasar los límites naturales para manifestar su gloria y para manifestar su poder. Tenemos también al hermano Julio Aguilar, a Gildardo Duarte, Dios les bendiga, y un buen grupo de hermanos que también los encontramos reunidos en diferentes congregaciones de Misión Cristiana del Calvario. Bendiciones. Adelante
y que la gloria de nuestro Señor Jesucristo sea sobre sus vidas. Estuvimos hablando, o más bien el Espíritu Santo nos estuvo hablando sobre la importancia del tiempo. Cómo somos tentados por el enemigo para perder tiempo. Y el problema es que, como decíamos, no lo vemos como demonio, por lo tanto no lo reprendemos ni lo echamos fuera. No lo vemos como una amenaza en relación al diseño, en relación a nuestra vida. ¿Por qué razón? Porque lo vemos como algo natural, porque es parte del estilo del mundo, es parte de la cultura del mundo perder tiempo. Es parte de no saber aprovechar bien el tiempo. Esto mismo sucedía en Éfeso, sucedía en Galacia, sucedía en Roma, sucedía en Colosa, y en los diferentes lugares no supieron aprovechar el tiempo. Por ejemplo, aquí en el libro de Efesios, capítulo 5, y dice el versículo 15, que fue el que tomamos como base hace 8 días, mirad pues con diligencia cómo andéis. O sea, es importante poner atención cómo andamos. Por eso es importante estar sobrios, para que el enemigo no ataque nuestras vidas. Por eso dice, estad sobrios y velad, para que vuestro adversario el diablo no venga y realmente nos pueda absorber, nos pueda eliminar, nos pueda poner pasivos, nos pueda paralizar, sino no nos devore, sino más bien nos pueda no pueda manifestarse en medio de nosotros, sino que la gloria de Dios sea la que debe tener el lugar en nuestra vida. Mirad pues con diligencia cómo andéis, y fíjese que habla de necios, sino como sabios, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos, cuál sea la voluntad del Señor. ¿Qué nos está diciendo? Que esta iglesia, que sabía muy bien la revelación, porque en el capítulo 3 de Efesios, y en el versículo 3, dice que por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente, y el versículo 4 principia leyendo lo cual lo podéis entender, cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Pablo había estado 3 años en Éfeso. Fue una de las iglesias que le ocupó y le dio demasiado tiempo. Les dio la revelación directa, personal, predicada, enseñada, platicada con la gente. Cuando comían les enseñaba la revelación. Segundo, dice que se las escribió. Y tercero, dice que se las leyó, además que ellos la leían. Entonces conocían bien lo que era el misterio escondido, sabían que era lo que el Espíritu Santo había hablado del misterio escondido. Entonces, ¿dónde estaba el problema? Uno de los problemas que estaba afectando esta iglesia, y que por lo tanto se habían quedado niños, por ejemplo en Efesios 4:14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de cualquier viento de doctrina que por estratagema de hombres los utilizan para engañar, ¿verdad?, con astucia las artimañas del error. ¿Qué es el problema cuando yo estoy perdiendo tiempo? Yo le estoy dando lugar a otras cosas que no están conforme al diseño. Y otras cosas son las que ocupan mi lugar, y en vez de edificarme me dañan. En vez de edificarme contristan al Espíritu Santo. En vez de edificarme me dejan
paralizado, me dejan con limitaciones, viviendo a un nivel de niñez espiritual, pero no alcanzo la madurez que el Señor requiere. Ahora bien, dice, aprovechando bien el tiempo, y mirábamos sobre que también la iglesia de Colosa tenía este problema, porque en Colosenses, en el capítulo 4, está hablando precisamente sobre esto, 4 y versículo 5. Andad sabiamente con los de afuera, redimiendo el tiempo. Redimiendo el tiempo. Y decíamos que la palabra redimir es libertar, es desatar. La palabra, por eso viene de redención. Él vino a desatarnos de la atadura del pecado, del yugo de esclavitud, para que seamos libres. Entonces, cuando está diciendo redimiendo el tiempo, está diciendo en primer lugar que es una responsabilidad personal de que yo soy el que tengo que manejar el tiempo de acuerdo a la guía del Espíritu Santo. El tiempo el Señor me lo ha dejado y está y pasa y sucede las cosas a su tiempo, pero depende si yo las hago a tiempo o fuera de tiempo. O sencillamente no las hago. Se me pasó el tiempo. Por eso es muy importante. Estas iglesias habían perdido el tiempo. Estaban perdiendo el tiempo. Y cuando dice de redimir el tiempo, nosotros tenemos la capacidad en el Señor Jesucristo por la nueva naturaleza de desatar el tiempo. No somos cautivos del tiempo, no somos presos del tiempo. Podemos serlo si usted y yo lo cedemos. Estas iglesias fueron cautivas del tiempo, a pesar de conocer la revelación, se quedaron niños, no dieron la talla, no crecieron, no prosperaron, no se edificaron con los dones, con ministerios, con tantas experiencias que tuvieron, sin embargo, se quedaron estancados. ¿Cuál era entonces el problema? Que perdían demasiado tiempo. ¿Cómo se pierde el tiempo cuando yo no lo aprovecho? ¿Qué significa el aprovechar? No significa que haga las cosas apresuradas, sino que las haga en su debido tiempo. La Escritura dice que todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Hay tiempo para reír, hay tiempo para llorar, hay tiempo para cantar, hay tiempo para estar en la congregación, hay tiempo para trabajar. Todo tiene su tiempo. Ahora, eso es aprovechar el tiempo. El problema es cuando hago las cosas fuera de tiempo, no lo estoy aprovechando, estoy perdiendo el tiempo. Hay un dicho que nos justifica, pero eso en ninguna manera nos excusa de la responsabilidad que tenemos en Cristo Jesús. Más vale tarde que nunca. En el Señor eso no vale. En el Señor todo tiene su tiempo. Por eso cuando vemos en el caso de Jesucristo, en las bodas de Caná de Galilea, viene la madre de Jesús y le dice, el vino se les terminó. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús en Juan 2? ¿Qué tengo yo contigo, mujer? No ha llegado mi hora. Aunque era la madre de Jesús que se lo estaba diciendo, él no se dejó influenciar por eso. ¿Cuántas veces, es que mi mamá me lo pidió, es que mi papá me lo pidió, es que una persona tan importante me lo pidió, y nos maneja el tiempo? Viene Jesús y aún a su mamá, a su madre biológica, viene y le da a conocer que él tenía un tiempo para hacer todas las cosas. Y aunque a veces los criterios de las personas son diferentes, por ejemplo el caso de la resurrección de Lázaro, cuando llega Jesús y llega caminando, viene Marta y sale al encuentro. Si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto.
qué tremendo eso. ¿Cuántas personas dicen, si hubiera estado usted aquí, eso no hubiera pasado? Mire, si se hubiera hecho tal cosa. Claro, a veces es porque llegamos tarde, pero por problemas de tiempo. En este caso de Jesucristo era porque Él tenía su tiempo. Él definitivamente venía en un tiempo de comunión, de relación con su Padre, que venía caminando. Él aprovechaba cada momento a tener una relación con su Padre. No era solo cuando se hincaba y oraba. Él tenía las 24 horas el cielo abierto. Él podía conectarse con su Padre, comunicarse, hablar. Él podía escuchar la voz de su Padre en cualquier momento, porque cuando llega ante la tumba de Lázaro, ¿qué es lo que él dice? Padre, te doy gracias porque tú siempre me has oído. Pero si no había orado, ¿cómo era que le había oído si no había orado allí delante de la tumba de Lázaro? Quiere decir que venía orando. Ahora, ¿por qué él hizo las cosas en su momento? Porque él mantenía una relación directa con el Señor y era guiado por el Padre para hacer las cosas, no solo hacer las cosas que él quería que se hicieran, sino hacerlas en su respectivo tiempo. Y por eso le dice a la madre, en el caso de, volviendo a las bodas en Caná, no ha llegado mi hora. Y en el otro caso, no hay problema. Aunque yo no haya estado, van a pasar cosas gloriosas y majestuosas de que Lázaro va a resucitar. El problema es cuando somos manejados por personas en relación al tiempo y cómo a veces las personas manejan nuestro tiempo y caemos cautivos. Cuando yo permito que una persona me robe el tiempo, entonces yo estoy cayendo cautivo a esa persona. Yo estoy permitiendo que esa persona dirija el tiempo que yo necesito, cuando yo soy el que debo dirigir el tiempo. Eso no significa que todo el tiempo vamos a estar viendo la hora y que bueno, pues ya no puedo, ya no le escucho más porque ya se me pasó un segundo más. Tampoco, no es de ese nivel, o sea, no es de librarnos de una cosa y caer en el otro extremo. Cuando habla de redimir el tiempo es que nosotros nos debemos de desatar en relación al tiempo para que el tiempo que lo utilicemos sea precisamente un tiempo adecuado y correcto con la libertad en Cristo Jesús. Cuando dice la Escritura en Gálatas que los de Galacia volvían, dice, estad pues firmes en Gálatas 5:1, en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujeto al yugo de esclavitud. No solo está hablando de las cosas que estaban haciendo, sino de las cosas que estaban haciendo en el tiempo del yugo de esclavitud. O sea, ellos habían caído en el yugo, pero en el yugo de tiempo. Y por eso a los de Colosas les dice, redimid el tiempo. Sean desatados ustedes con el tiempo. Una cosa es libertad y otra cosa es libertinaje. Hoy en día se cuestiona mucho la libertad de expresión, pero en la mayoría de periodismo y en la mayoría de comentarios y de asuntos y de programas de televisión o de comentarios en relación a una noticia, no es una libertad de expresión, sino es un libertinaje de expresión. Dicen lo que quieran, hacen lo que quieren, comentan lo que quieren sin pensar que están afectando y dañando a un sinfín de personas. Es importante la libertad, pero la libertad tiene sus reglas, la libertad tiene sus puntos y con el tiempo es lo mismo. Yo no puedo agarrar el tiempo que yo quiera y tomarme todo el tiempo cuando hay muchas cosas que tengo que hacer. Ese sería libertinaje, ese es un abuso del tiempo, eso es no aprovechar mi tiempo. Cuando yo aprovecho el tiempo es que estoy haciendo las cosas justamente en el momento adecuado. Cuando Jesús ya les dijo a los demás, echen agua en algunas
objetos allí importantes. Tráiganme el agua, yo voy a orar. Era porque ya había llegado su tiempo. ¿Y cuántas cosas hacemos antes de tiempo o las hacemos fuera de tiempo? Y por eso es que debemos examinar cómo vamos a saber que las cosas se van a hacer a tiempo. Por eso es importante ser guiados por el Espíritu Santo para manifestar la gloria y el poder de Jesucristo. No es que lo pueda hacer. Jesucristo podía haber hecho el milagro desde el momento en que Jesús o en que su madre le estaba diciendo que el vino se les había terminado. Él lo podía hacer, no era por falta de que no se pudiera hacer, no era incapacidad, era que aunque se podía hacer, todo tiene su tiempo. Jesús no se dejó llevar por la necesidad ni porque pensaran que Él no lo podía hacer. Se dejó llevar por el tiempo. ¿Y cuántas veces hacemos las cosas porque se necesita? Es una necesidad y sí debemos de ver la necesidad, pero complementada con el tiempo. Eso es muy importante. Esa es la lección que el Espíritu Santo hoy vuelve a resaltar en medio de nosotros. Veamos entonces ahora cómo el pueblo de Israel que le fue revelado que tenía que pasar por el desierto y llegar a la tierra de Canaán. La verdad era que no era un viaje largo, a pesar de que era a pie, de unos 11 a 13 días. Incluso notamos que cuando estuvieron en Cades Barnea, estuvieron demasiado cerca, cuando enviaron los 12 espías, estaban tan demasiado cerca de llegar, no tenían ni siquiera que pasar el Jordán ni volver a regresar, sino estaban ahí ya inmediatos para entrar. En otras palabras, estaban fronterizos ya, en la frontera para llegar a la tierra de Canaán. Era un asunto de un día o 2 días, lo máximo. Sin embargo, siguen otra vez dando vueltas en el desierto. Ahora, ¿por qué razón estuvieron dando vueltas en el desierto? Si los espías pudieron llegar de un día a 2 días, ¿por qué el pueblo de Israel no podía llegar ahí en ese tiempo? ¿Por qué tanto tiempo? Perdieron el tiempo y la Escritura dice en uno de los salmos, anduvieron perdidos en el desierto y perdiendo el tiempo. Ahora, veamos una de las artimañas del diablo para que nosotros perdamos el tiempo. ¿Qué es lo que utiliza? Y como decimos, como no lo vemos como una figura de demonio, pensamos que no es demonio. Ahora, veamos bien la influencia satánica que está tentando a las iglesias y provocándolas a caer, y lamentablemente se cae en la tentación y se cae en esta influencia demoníaca. Y mire lo que pasó en Números 20 y versículo 12. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Moisés antes era una persona que creía mucho en Dios. Él profesó, él actuó en fe, abrió el mar rojo, cuántas cosas gloriosas hizo, pero no se cuidó y se dejó influenciar por la falta de fe, por su enojo, por su ira, por sus sentimientos. Y mire aquí en Números 20:12, ¿qué le dice el Señor? Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Pero si le había creído tanto tiempo, había hecho milagros, había hecho proezas, había hecho cosas sorprendentes. El asunto es que te puedes confiar de que Dios te está usando y que ahora sí le crees y que cómo te has mantenido en fe y que Dios te está usando y que las cosas que están pasando es porque le has creído a Dios. Gloria a Dios por eso, pero cuídate. Ten cuidado de ti mismo. No te confíes que porque ahora crees no determina eso que mañana le vas a creer al Señor.
Moisés es un ejemplo de cómo le creía a Dios, cosas gloriosas, cosas que ni nosotros hemos hecho, de abrir un mar. Nadie lo ha vuelto a hacer. Sí es cierto, Josué abrió el río, pero fue un río Jordán. Pero Moisés, a través del poder de Dios, y Dios lo usó para abrir un mar, eso nunca se ha vuelto a pasar. Cosas que nunca han vuelto a suceder, las hizo Moisés, cosas gloriosas, pero no se cuidó y se dejó influenciar por el no creer. Ahora, el no creer, uno diría, bueno, pues no creyó. Sí, pero el no creer es el que te hace perder el tiempo, te hace no aprovechar el tiempo y te hace fracasar en relación al tiempo. ¿Cuántos años? 40 años de guiar al pueblo de Israel y ni él pudo entrar. Prácticamente fueron 40 años que él desaprovechó, que él perdió su tiempo, que él bien podría haber disfrutado y haber entrado a la tierra prometida, pero él se dejó llevar por la influencia de la duda. ¿Cuántas veces dudamos de hacer las cosas que el Señor quiere? Y usted dirá, no, pero hermano, si yo soy uno de los que creo en el Señor. Sí, pero si no lo está haciendo, no lo cree. Es que yo estoy esperando a entenderlo, ¿no? Entonces no lo cree. Noé, cuando el Señor le dijo, haz un arca porque va a venir un diluvio, él nunca, ni siquiera podía entender lo que era un diluvio. ¿Por qué razón? Porque nunca había pasado, no llovía. Entonces, aunque tratara de entenderlo, nunca podía entender lo que significaba un diluvio. Así que Noé no hizo el arca por entenderlo, Noé hizo el arca porque le creyó a Dios. Ese es un punto muy importante. ¿Qué pasó entonces? ¿Cuál fue el resultado de creerlo? La evidencia que le creyó, que hizo el arca. Cuando nosotros no estamos haciendo las cosas conforme a lo que Dios nos ha dicho, no solo que estemos haciendo las cosas, sino conforme a lo que Dios ha dicho, es señal que nos estamos dejando influenciar por un espíritu inmundo de este siglo llamado duda, llamado el querer entender todas las cosas, el querer aparentemente comprender todas las cosas como una excusa humana para no hacerlas. Y nos dejamos llevar por ese jueguito que daña tanto nuestra relación con Dios. Este era el problema de las iglesias de Colosa. La filosofía había influenciado mucho. Incluso Pablo les dice que no se dejen llevar por huecas sutilezas, ¿verdad? Por filosofías, por largas terminologías de genealogías interminables. La filosofía había influenciado porque la filosofía lo que trabaja son pensamientos, es ideologías. Y ahí era donde le daban tanto énfasis que les había hecho perder su camino de ejecutar la voluntad y el propósito de Dios. Ahora, por eso habían perdido el tiempo. Y eso les había hecho asumir que estaban haciendo las cosas correctas, que estaban haciendo las cosas como el Señor quería que las hicieran. ¿Cuántas veces estamos dando vueltas en el desierto? En nuestro desierto, por supuesto. No significa que Misión Cristiana del Calvario esté pasando un desierto. Cuando yo estoy atrasando lo que el Señor quiere, yo estoy pasando mi desierto. Y vuelvo otra vez a decir, el Señor ha dicho que son 7 meses de preparación para que yo inicie un grupo de discipulado. Está iniciando la vida, está un modelo a seguir y grupos de comunión familiar, y que al terminar eso, después del proceso y de circuncisión y de declaración en mi vida de lo que Dios quiere hacer conmigo, yo debo iniciar el grupo de comunión familiar sin que yo siga dejando de ser discípulo y sin que deje de ser adiestrado. Ahora bien, ¿qué ha pasado? Como sigo dando más tiempo, algunos llevamos 1 año, 3 años, 5 años, 10 años, y todavía no lo han hecho.
Eso es dar vueltas en el desierto y déjeme decirle, eso es perder el tiempo. Y esa es una influencia demoníaca que está operando en varias personas, que es necesario que seamos libres y que nos desatemos de eso. Por eso es que hay que redimir el tiempo. No, como dije la vez pasada, no debemos de hacerlo apresurado y a como salga ya se cumplieron los 7 meses, vaya a trabajar, pues porque si no me van a decir y me van a cuestionar que yo no estoy haciendo las cosas bien. No, no es eso. Es llevar a que cada etapa de cada fase, si es iniciando la vida, que no solo terminen el libro iniciando la vida, sino que cada enseñanza allí me lleve a vivir lo que ahí me está diciendo. Porque de nada sirve que yo pase el tiempo normal de cada etapa sin salir transformado. Solo estoy cumpliendo con un tiempo, pero no estoy sometido al gobierno y al señorío de Dios. Entonces, no es solo de que, bueno, ahora vámonos al otro extremo y solo tiempo. No, es el complemento completo. Es todo ese paquete que el Señor quiere, y para aprovechar el tiempo es que yo haga las cosas correctas, que yo haga las cosas de acuerdo a como deben hacerse, y debo enseñar a que todos guarden las cosas que Él ha mandado, que entremos todos a su gobierno para que cuando yo llegue a ser un discipulador, yo sea el modelo, yo sea la revelación del propósito de Dios, de que sí podemos vivir transformados para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, por eso era que aquí todavía viene el apóstol Pablo, tanto a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Colosa, a la iglesia de Galacia, a la iglesia de Roma, les habla de no vivir en la carne. Les habla de cosas que de qué años se debían de haber dejado de decir. Por ejemplo, dejen de estar amargados, que todavía hay malicia, que hay amargura en sus corazones, que dejen de mentir. Esas son cosas infantiles que se debieron de dejar años hace. Que dejen de estar enojados y peleándose el uno al otro. Esas son cosas, disculpen la palabra que voy a decir, pero son cosas viejas que ya se debieron de dejar desde hace años. Ahora, por eso el apóstol Pablo tiene que volverles a decir otra vez. ¿Pero por qué? Porque ve que se quedaron niños, se quedaron estancados, ya no crecieron, no avanzaron. Perdieron su tiempo. Las iglesias de Judá habían perdido su tiempo y habían llegado a tener este mismo problema. Tenía a la gente con mucho conocimiento, pero incapacitada. Debiendo de ser ya maestros por causa de tanto tiempo, les dice. ¡Qué tremendo! En otras palabras, otra vez lo que le dijo a la iglesia de Corinto, sois incapaces y todavía no sois capaces, les dice. Con tanto recurso no eran capaces. ¿Por qué? Porque habían perdido el tiempo. Cuando yo no aprovecho el tiempo, quiere decir que no estoy absorbiendo las cosas ni abrazando las cosas que debo abrazar de acuerdo a la visión y al diseño. No estoy identificado con lo que el Señor estoy haciendo. Imagínense, todavía en el capítulo 5 viene el apóstol y les dice en el versículo 3, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene. Y versículo 4, ni palabras deshonestas, ¿verdad?, ni necedades. Fíjese que a estas alturas todavía andaban con necedades, todavía se expresaban mal, palabras deshonestas. Ya a estas alturas, por este tiempo que la iglesia estaba viviendo, eso ya no tenía que pasar. Cuando están pasando estas cosas en medio de nosotros, eso evidencia que estamos perdiendo el tiempo. Y fíjese que otra cosa, avaro, inmundo, fornicario, que es idolatría.
que tenían acciones que no convienen, dice. O sea, no buscaban la edificación, sino solo tratar de pasar el tiempo o de dañar el uno al otro, o de expresar cosas que hirieran el uno al otro. Esas son cosas de niñerías. Y una niñería en una iglesia es perder el tiempo. En una persona es que está perdiendo el tiempo. Aquí lo dice. Y por ejemplo en el 5:7 dice, no seáis pues partícipes con ellos. ¿Qué ratos lo debieron haber dejado? No seáis partícipes con ellos. O sea, no se los estaba diciendo solo por una enseñanza, se los estaba diciendo porque eso era lo que ellos estaban participando, estaban viviendo. A estas alturas, con razón les dice, andéis como sabios, debéis de andar como sabios y no como necios. ¿Por qué habían sido necios? Porque se los había sido dicho. Se les fue enseñado, se les fue mostrada la revelación y andaban como insensatos. ¿Por qué? Porque no podían percibir o comprender bien la revelación que el Espíritu Santo estaba dando. Sí se les había dicho, y por eso dice, no como necios, sino como sabios. ¿Qué es un necio? Uno que se le está diciendo las cosas y no lo hace. Y se le está diciendo las cosas y no lo hace. Y se le está diciendo las cosas y no lo hace. Eso es infantilismo. Eso es vivir según la carne. Eso es vivir según el sistema de este mundo. Eso es no aprovechar bien el tiempo. Por eso es que cuando en el discipulado, en el adiestramiento, como discipulador o como adiestrador, yo no estoy llevando a las personas a transformación por el Espíritu Santo, yo como discipulador estoy perdiendo el tiempo. Cuando solo me interesa es ir a dar una lección o una enseñanza, estoy perdiendo el tiempo. Si yo como pastor, después de tantos años o después de un tiempo, al ver los desafíos que el Espíritu Santo me pone, por ejemplo, a veces el Espíritu Santo nos lleva a una iglesia que tiene desnutrición espiritual. Tienen deseo de hacer las cosas, pero sus capacidades físicas y espirituales, sus fuerzas espirituales no les permiten hacerlas. ¿Cuál es el desafío? No que al año todavía sigan desnutridos. Mi desafío es enseñarles la verdad de Dios y meterlos allí, porque Dios es nuestra fortaleza. Por eso es que cuando yo sigo teniendo a las personas en el mismo nivel o en la dimensión de pobreza espiritual, de limitaciones espirituales, es seña que como pastor estoy perdiendo el tiempo. Pero por eso la Escritura me lleva a que no perdamos el tiempo, a que hagamos las cosas como Dios quiere que las hagamos. Vuelvo a resaltar, el pueblo de Israel perdió tanto tiempo al punto que estas personas no entraron a la tierra prometida, sino fue la nueva generación. Los demás, por perder el tiempo, no entraron. Es que uno piensa, aunque sea tarde, pero que nunca, aunque sea por ahí me meto, pero que entre. No, si usted está perdiendo el tiempo, no va a entrar. No va a ser partícipe de esta iglesia gloriosa, ni mucho menos de la esposa del Cordero. Ahora, mucho menos de lo que el Señor ha dicho. Fíjese bien, si hubiésemos hecho las cosas como el Señor ha dicho y en el tiempo que el Señor ha dicho, se hubieran ya cumplido una gran cantidad de palabras proféticas que el Señor nos ha dado. Voy a decir una que todos lo sabemos y que vale la pena recordarlos. Y luego voy a explicar por qué lo estoy diciendo. El Señor dijo que Misión Cristiana El Calvario iba a tener iglesias y que la más pequeña iba a llegar a tener 10,000 discípulos. La más pequeña, no la más grande. La más pequeña iba a tener 10,000 discípulos. La pregunta es, ¿por qué no lo tenemos?
es que no le creímos al Señor. El diablo utilizó el instrumento de la duda para no creerlo, y eso nos ha hecho perder el tiempo. A estas alturas ya debieran haber iglesias así, y las que tienen el número menor. Nos ha pasado como el pueblo de Israel, pero si hubiésemos seguido cabal el adiestramiento de 7 meses, no solo del tiempo, sino que cada persona ejecutando y haciendo las cosas que corresponden, ahorita fuéramos esa clase de iglesia, con niveles espirituales muy grandes. Ahora, ¿por qué les estoy diciendo eso? Porque cuando el Señor me habló de este problema del tiempo, no solo para estas iglesias, sino que Misión Cristiana del Calvario se ha dejado influenciar con este problema del tiempo. Y me decía él estas palabras: lo que yo les dije, que la iglesia más pequeña tendría 10,000 personas, eso sigue vigente, porque lo que yo dije es real y verdadero y pasará en medio de ustedes, pero solo pasará con las personas que me crean y que aprovechen el tiempo correctamente. La conclusión entonces a la que llegué ahí, dije, bueno, entonces lo que ha pasado es que no hemos sabido aprovechar el tiempo. No hemos sabido aprovechar el tiempo. Veamos la otra cosa de que no le hemos creído al Señor. Aún la construcción de los templos del día de hoy, se están construyendo templos con la mentalidad del pasado. El Señor ya nos dijo que si la iglesia menor iba a tener 10,000 personas, y ahí se imagina la más grande. Sin embargo, todavía estamos pensando en templos pequeños. ¿Por qué? Porque no le creemos al Señor. No le estamos creyendo a Él. Y estamos dejando pasar el tiempo. Y no lo estamos sabiendo aprovechar. No estamos redimiendo el tiempo. Es el momento de que nos desatemos ya de ese mal hábito, de ese espíritu inmundo de pasar el tiempo, de no saber aprovechar el tiempo, de no alcanzar las cosas que Dios quiere a su tiempo. Él dijo que iban a pasar y Él me volvió a decir, eso está vigente, y por eso es que les estoy hablando de esta manera, no solo del tiempo, sino les hablé así en el Congreso, y por eso es que les estoy hablando ahora con más firmeza y con más desafío, porque ya la hora ha llegado de que se cumplan estas cosas entre ustedes, pero solo se van a cumplir con los que me crean, pero con los que sepan aprovechar el tiempo. Imagínese si Noé hubiera perdido el tiempo y si hubiera hecho el arca, pero cuando hubiera venido el diluvio, el arca hubiera estado a la mitad. Él y su familia también se mueren. Eso es lo que está pasando con muchos de nosotros. Estamos haciendo las cosas. No, apóstol, si nosotros estamos haciendo las cosas, sí, pero vamos allí a paso lento. No, vieras si estamos metidos, ahí vamos, poco a poco, pero lo vamos haciendo. Es mejor poco a poco, pero seguros, dice un pastor ahí. No, no es de poco a poco, tampoco es arrebatado, es de hacerlo justo en el tiempo indicado. Hay pastores que el Señor les ha dicho, cuando construyeron el templo, aquí estarás 5 años, 6 años, 3 años, 8 años, 10 años, a cada uno le ha dicho diferente, pero me levantarás otro templo después porque yo los voy a hacer crecer. Y ya pasaron 5, 10, 15 años y todavía están en el mismo lugar. ¿Qué significa eso? Que no estamos aprovechando el tiempo. El Señor nos está
permitiendo que vivamos de acuerdo a lo que estamos viviendo con las limitaciones que estamos viviendo. Pero no porque Él lo quiera hacer, Él quiere cumplir su palabra, Él quiere demostrarse como el Dios fiel y verdadero, pero ya es el tiempo que pensemos, ya no en templos con la forma tradicional, sino ahora en templos que sean grandes, en templos que tengan varios lugares para adiestramiento, en templos que tengan varios servicios de higiene, todas las cosas necesarias. ¿Por qué razón? Ya debemos de ir pensando así. ¿Por qué? El arca primero fue construida de acuerdo al diseño de Dios y luego vino el diluvio, vino el cumplimiento de lo que Él dijo, pero de acuerdo a la preparación que hubo. Dios está listo a darnos su manifestación, pero ya es tiempo que pensemos de acuerdo a la mentalidad de Dios, como Dios está pensando y como Él ha dicho, para que su gloria sea manifestada en nuestra vida. El Dios que tiene misión cristiana del Calvario es el Dios verdadero, el Dios justo, el Dios fiel, el que no falla, el que no miente, el que no se muda, no cambia por ninguna circunstancia. Él es Señor del cielo y de la tierra, y Él mismo me dijo cuando me habló sobre este problema que se afrontó la iglesia y que está afrontando la iglesia, me dijo, diles que yo soy fiel y verdadero y que voy a cumplir mi palabra, pero la voy a cumplir con aquellos que aprovechen bien el tiempo, que me crean, que no se confíen que porque me están creyendo ahora me van a creer mañana. Que me crean, que se determinen a aprovechar bien el tiempo, a usar bien el tiempo y que ya dejen de estar dando vueltas y vueltas haciendo su propio desierto cuando yo ya los quiero llevar a ver el cumplimiento de mis promesas. Es el tiempo que salga de su desierto. Ya deje de estar dando vueltas, ya deje de estar pensando en derribar muros, cuando ya ahora es el tiempo de ver la gloria de Dios. Las barreras han sido quitadas por el poder de Jesucristo. Ya es el momento de ver la gloria de Dios, pero eso solo sucederá con los siervos de Dios, las siervas de Dios, los discipuladores, las iglesias que estemos entendidos que necesitamos aprovechar bien el tiempo y creerle a Dios y no permitir que ninguna cosa nos atrase, nos estorbe, nos impida. Ya vimos que en el caso de Jesús, un pariente cercano quiso adelantarlo, quiso apresurarlo, ya se les terminó el vino. No, mujer, yo tengo mi tiempo. Y la otra que ya pasó el tiempo, ya no se puede hacer nada. No, Jesús dijo, yo tengo mi tiempo, Lázaro, ven fuera. Esa es la forma en que nosotros tenemos que actuar. Quizás para la opinión de la gente debemos de hacer las cosas apresuradas. Nadie nos debe de mover a hacer las cosas apresuradas, ni tampoco fuera de tiempo y que nos desanimemos y nos digan, ahora ya no. Lo serio no es cuando nos lo dice la gente, lo serio es cuando nos lo dice el Señor. Por ejemplo, Él dice, el que está en mí no lleva fruto, le echaré fuera. O sea, sí hay una consecuencia. Eso es lo más serio. Ya se te pasó el tiempo, ya no se puede. Recuerde que aquellas mujeres que tocaron las vírgenes, Señor, Señor, ábrenos. No, ya se les pasó el tiempo. Ya se cerró la puerta. Cuando se dijo, ya se cerró la puerta, ¿qué estaba diciendo? Se les pasó el tiempo. Sí, Señor, pero traemos todo, ya hicimos el esfuerzo, por lo menos toma en cuenta mi esfuerzo. Se les pasó el tiempo, ya no se puede. ¿Cuántas personas estamos confiando en que estamos poniendo todo nuestro esfuerzo y que por lo menos el Señor debiera considerar nuestro esfuerzo? Sí, está bien todo ello complementado con el tiempo. Las cosas que se hacen fuera del tiempo no van a dar resultado y no van a funcionar.
Israel, por estar dando vueltas, se les pasó el tiempo y no entraron ellos a la tierra prometida. Los que estuvieron dando vueltas por mucho tiempo, no entraron. Por eso el Señor nos está diciendo, yo quiero que experimenten mi promesa. Es que ya no es una promesa, ahora es una realidad, pero Él quiere que ya la vivamos. Por eso la iglesia gloriosa no es una iglesia que vive de promesas. Es una iglesia que sí se le prometió algo, pero es una iglesia que la está viviendo, que la está experimentando, que la está sintiendo. Ya es el tiempo que pensemos de acuerdo al corazón y a la mente de Dios, de acuerdo al propósito de Dios, que empecemos a hacer las cosas desde la perspectiva de Dios. Vosotros decís que todavía faltan 4 meses más. El tiempo ya, los campos ya están blancos. Es que el tiempo de Dios es muy diferente a nuestro tiempo. Cristo es un modelo que hizo las cosas a su tiempo. El tiempo ha llegado, el reino de los cielos está entre vosotros. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo es hacer las cosas a tiempo! ¡Qué importante es hacer las cosas a tiempo! Qué necesario es hacer las cosas a tiempo, y en el diseño, precisamente las cosas que se van a hacer, se hacen a tiempo. Fuera de tiempo ya no es funcional, ya no es imagen de Cristo, es imagen del mundo que está gobernado por el reino de las tinieblas. Todo lo que nos lleva atrasado es reflejo de una influencia, de un mundo contaminado, influenciado por el príncipe de los aires. Por eso cuando la Escritura dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, y fíjese que le está hablando a la iglesia de eso, a la iglesia de Éfeso, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra gobernadores, dice, de las tinieblas de este siglo. Está hablando del mundo. Las tinieblas de este siglo. Luego lo voy a explicar. Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios. ¿Por qué les está hablando de la armadura espiritual? ¿Por qué les está hablando de los principados y potestades contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, de este mundo, de esta cultura, de esta tradición, de este sistema? Porque anteriormente les estuve hablando del tiempo. Quiere decir que aquí les está diciendo claramente que este problema del tiempo es una influencia de los principados y potestades y gobernadores de este siglo, de las tinieblas de este siglo. El problema era que la iglesia no tomaba la armadura espiritual para atacar este problema y para declarar la victoria que hay en Cristo Jesús. ¿Cuántas veces hemos estado reprendiendo el espíritu que nos lleva a perder tiempo, que nos lleva a pasar el tiempo? Dice aquí que hay un espíritu que gobierna las tinieblas de este siglo. Y ya vimos que ser conformados a este siglo es conformados a este sistema, a esta cultura. ¿Y cuál era la cultura que estaba afectando a la iglesia de Éfeso? Lo que estamos viendo ahorita es perder el tiempo, es una cultura de pérdida del tiempo, de no saber aprovechar el tiempo, una cultura de ser subyugados, esclavizados por el tiempo, como le dijo el Señor a la iglesia de Colosa: redimid el tiempo, sean libres para hacer las cosas en su tiempo adecuado, sean desatados para vivir en las cosas. ¿Por qué les está diciendo eso? Porque había una influencia de un espíritu que se llama gobernador de las tinieblas de este siglo. Ese es el que domina la cultura, ese es el que domina las tradiciones,
Ese es el que influencia a que hagamos todas estas cosas que lo vemos como natural, como cultura chapina o cultura de algún otro país, como le llamamos, lo vemos como un juego nada más o como algo superficial. Misión Cristiana del Calvario, esto se llama un gobernador de las tinieblas de este siglo. Y por lo tanto, el apóstol Pablo les dijo a la iglesia de Éfeso, ¿qué cosa? Que no le dieran lugar al diablo. En Efesios 4:27. Ni deis lugar al diablo. Pero yo con perder el tiempo, apóstol, no sea exagerado. Yo no le estoy dando lugar al diablo. Déjeme decirle, sí. ¿Por qué el apóstol les habla de ni deis lugar al diablo? ¿Por qué les habla de los principados y potestades y gobernadores de estas tinieblas de este siglo, de esta cultura, de este sistema que nos lleva a vivir una cultura diferente a la cultura del reino de Dios? Son gobernadores. ¿Y por qué le llaman gobernadores? Porque dominan mucho, dominan países, influenciando una cultura. ¿Qué estaba pasando entonces con la iglesia? Por eso era que se habían convertido en necios, en insensatos, y no habían discernido que había que desatarse de esto. Debemos de ser libres, la verdad os hará libres, dice la Escritura. Y si algo nosotros debemos de vivir como misión cristiana del Calvario, es ser libre de todo yugo de esclavitud. Y aquí entra el perder el tiempo. ¿Cómo perdemos tiempo? Lo perdemos tiempo cuando no lo aprovechamos. Cuando las cosas que hay que hacerlas en media hora las hacemos en 3 horas. Cuando las cosas que debemos entregar el día de hoy las entregamos una semana después. Eso es perder el tiempo. El no saber eso no solo nos afecta económicamente, nos desgasta físicamente. Decíamos y poníamos el ejemplo de personas que han ministrado personas 5, 10, 15, 20 veces. Y ahí están luchando para que cambien y transformen. Esas personas son instrumentos de pérdida de tiempo. No estoy diciendo que ya no ministremos personas. Llevémoslas a que ejecuten. ¿Qué le dijo Jesús a aquella mujer? Vete y no peques más. ¿Qué les decimos nosotros? Vete y regresas unas 5 veces más para que te siga ministrando. Jesús sencillamente le mostró la realidad. Vete y no peques más. En otras palabras, métete al diseño, transfórmate. Y no le dijo, ahí te espero mañana, ¿te recordás? Te espero mañana para que te vuelva a ministrar otra vez. Y te espero por lo menos unas 5 o 10 veces vas a tener que venir porque tu caso es muy difícil. No, Jesús, ¿qué le dijo? Vete y no peques más. Y ahí es donde perdemos tiempo. Es sorprendente cuando la Escritura dice que cuántas cosas que Jesús hizo no cabrían los libros en la tierra. De todo lo que se escribiría de lo que Jesús hizo en esos 3 años y medio. Imagínense cuánto hizo. ¿Por qué lo pudo hacer? Si Él tenía las mismas 24 horas que usted y yo tenemos. Él no tenía más tiempo. El horario de Él no era más. El horario de Él era el mismo tiempo. Y ahora que tenemos las ventajas de una tecnología que todo nos lo hace hacer y conseguir más rápido. Ahora todo lo tenemos a la mano y lo más pronto posible. Todavía estamos mejor que en el tiempo de Cristo Jesús. Ahora, si Jesús hizo tantas cosas y no caben los libros en la tierra de todo lo que se escribiría que Él hizo, imagínese cómo supo de aprovechar bien su tiempo. Es que nosotros mismos nos atamos. Véngase, necesita otras 10 ministraciones más y tal vez debe estar dispuesto a venir con más tiempo. No, Él lo ubicó.
Él le enseñó responsabilidad, Él enseñó el diseño. ¿Cuál era el diseño? No pecar más. Pero hoy ministramos y la gente va y peca otra vez. Y luego los volvemos a ministrar y vuelve a pecar otra vez. Y vuelve a ser ministrado y vuelve a pecar otra vez. Le ministramos otra vez y vuelve a pecar otra vez. Y sigue pecando, sigue mintiendo, sigue murmurando, sigue malicioso, sigue peleando con los hermanos. Ese era el problema de la iglesia de Éfeso y de las demás iglesias. Ya es tiempo que esas cosas ya se dejen. Ya es tiempo que al mentiroso hay que decirle, ya vete y no peques más. Ve a hacer el diseño. ¿Por qué no tenemos tiempo para ir a evangelizar? Un hermano lo encontré en una de las iglesias y me empezó a contar una serie de problemas y como en 10 minutos me contó como de 15 hermanos. Fíjese esto. Y yo soy de aquellos que paro, pero en ese momento sentí de dejarlo allí porque quería enseñarle una lección. Y fíjese que el hermano tal es esto y el hermano tal aquí. En eso le digo, mira, y tú evangelizas. No es que no tengo tiempo, pues no tienes tiempo por estar criticando, pues pierdes tiempo. O sea, tiempo sí tenía, lo que pasaba era que lo usaba mal criticando. Si ese tiempo que usas de criticar vas y evangelizas, te aseguro que ya tendrías muchas personas para Jesucristo. Y se queda sorprendido y dice, mejor me voy. No, le dije, vete, deja de criticar y ve a evangelizar. Porque es lo mismo que dijo Jesús, vete y no peques más. Es que si no le decimos a la gente que deje de decir y de hacer las cosas, estamos siendo partícipes en la pérdida de tiempo. Y nos están involucrando en su pérdida de tiempo. Esto es andar como sabios. ¿En dónde vemos la sabiduría de Jesús? No, vete, pero regresas mañana y está dispuesto a que te ministre unas cuantas veces, porque tu caso es muy terrible, necesita mucha administración. No, lo que necesita es transformación. Y Jesús no solo la llevó, la ministró, sino la llevó a transformación. No peques más, porque al pecar le estaba dando lugar al diablo. ¿Cuántos casos podríamos decir así? ¿Cuántas veces perdemos tiempo que nos debemos ocupar para evangelizar, o para ministrar enfermos, o para orar por casos de liberación, o para manifestar el poder de Dios, para expresar la gloria de Jesucristo? Por eso es que debemos de reprender ese espíritu. Mire cómo le llama la Escritura aquí en Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Los gobernadores de este siglo, de este sistema, de esta cultura, de esta tradición. Lo que te lleva a tener una cultura de la carne, contra huestes espirituales de maldad, lo que me lleva a hacer la maldad, lo malo, y todo lo que no es de fe es pecado. Toda injusticia es pecado. El no hacer lo bueno es pecado. Eso dice que está siendo gobernado. ¿Por qué? Por huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, ¿cómo vamos a salir victoriosos y cómo vamos a desatarnos de todo esto? Definitivamente la nueva criatura, para eso es, el nuevo nacimiento y el vivir como nuevas criaturas.
y el que ahora podamos proclamar y vestirnos de la armadura espiritual y decir, ya no más me va a gobernar, ¿qué cosa? Valga la redundancia, ningún gobernador de las tinieblas de este siglo. Es tiempo que estos principados y potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes salgan y dejen de influenciar y dejen de llevarnos cautivos, haciéndonos perder el tiempo, y que seamos desatados a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, experimentando y viviendo una dimensión de aprovechar bien el tiempo en medio de todas las cosas y de todas las circunstancias. Oremos hoy para ser desatados, porque redimir el tiempo significa ser desatados en el tiempo. Yo no soy cautivo del tiempo, soy libre para vivir en el propósito de Dios. ¿Cuántas veces decimos, me agarró la tarde, me agarró el tiempo? Eso no existe en términos físicos, sí existe en términos espirituales, pero es un gobernador que el Estado controlando. Es un gobernador de las tinieblas de ese siglo, llevándole a una cultura de la carne, pero no a una cultura de andar en el Espíritu. Es tiempo que como iglesia echemos fuera a ese gobernador de estas tinieblas. Y no solo es gobernador de las tinieblas, es gobernador de las tinieblas de este siglo. Si usted leyó bien el versículo, dice así. Quiere decir que a este siglo, a este mundo lo ha llenado de tinieblas. Por eso dice que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Pero hoy somos libres en el nombre de Jesús. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, declaro a Misión Cristiana el Calvario en todas las partes donde está establecida, desatada de este gobernador de las tinieblas de este siglo, que manipula la cultura, que ha influenciado sobre la cultura de la carne en medio de las tradiciones, en medio de las costumbres, de los hábitos, en medio de cosas que parecen, por medio de la filosofía, que suenan bonito y muy agradable a nuestros oídos, pero que no son correctas. Ahora, Señor, desatamos, redimimos a la misión con el poder de la sangre de Jesucristo, que la redención que Cristo hizo allá no solo de nuestros pecados, sino de una nueva criatura, y de llevarnos al poder de Jesucristo para que seamos ejecutores del diseño y del propósito de Dios, y que vayamos a ser transformados por medio del Espíritu. Está hablando de tiempo, está hablando de etapas, de gloria en gloria, y cada etapa tiene su tiempo. Por lo tanto, en el nombre de Jesús, Misión Cristiana el Calvario es libre y la desato de esa cultura pérdida de tiempo, de esa cultura de duda, de incredulidad, de esa cultura de necedad, de insensatez. Somos libres en el nombre de Jesucristo. Y somos desatados a vivir una vida de gloria y de poder en Cristo Jesús. Que podamos aplicar el diseño correctamente, conforme su propósito y conforme su voluntad. En Cristo Jesús te exaltamos y te bendecimos. Amén. Amén. Es importante sus comentarios, porque sus comentarios me dicen qué fue lo que entendió, si lo entendió bien, no lo entendió bien. Entonces me ayuda a corregir cualquier situación o ampliarla si lo entendió muy bien,
o si el Espíritu Santo le habló y le dio una revelación ahí mientras hablábamos. Entiendo que hay muchos versículos que hablan del tiempo, ¿verdad? Que hablan del tiempo, que hablan de que conozcamos bien los tiempos, ¿verdad? Una de las cosas o características de los profetas, según en 1 Pedro 1:10, dice que son personas que conocen bien los tiempos, ¿verdad? Las personas conocen bien las personas y que conocen bien los tiempos. Es importante que hayan personas que conozcamos los tiempos y que no permitamos que se nos pase el tiempo. Así que lo que el Señor le está mostrando ahora es tiempo de que podamos ser bendecidos y juntos enriquecernos para la gloria del Señor Jesucristo. Dice hermana Aurora Romero, quienes le obedecen no serán castigados. El sabio hallará tiempo y forma de cumplir lo que ordena. Para todo hay tiempo y manera, aunque el ser humano esté abrumado de dificultades. Pues ¿cómo evitar que acontezca lo que guarda el futuro desconocido? Eclesiastés 8:5-7 en la versión NBD. Así que es eso. Cuando yo ejecuto en su momento lo que Dios quiere, estoy aprovechando el tiempo. Pero cuando yo ejecuto lo que Dios quiere en mi tiempo, ya estoy actuando como necio. Ya estoy haciendo las cosas como yo quiero. Por eso es importante, estos comentarios nos enriquecen, mire qué bien sobre esto de Eclesiastés en esta versión. Y debemos, como dice aquí, evitar estorbar al diablo que nos quite el tiempo. Y ya no permitir que nada, ni nadie, ni ninguna circunstancia. Recuerdo que encontré una vez en una iglesia una hermana, como esta hermana, triste y de bajón. De repente la miro en la calle, hermana, ¿cómo está? Eso era como 6 meses después, triste y de bajón. ¿Cómo va a ser? ¿Qué estaba pasando con esa hermana? Estaba perdiendo el tiempo, absorbida por un sentimiento de bajón y de tristeza y de depresión. Y se estaba perdiendo las gloriosas bendiciones de Dios. Esas personas que pasan así son personas que están perdiendo el tiempo. Cuando yo sigo sin fe, estoy perdiendo el tiempo y por eso es importante que las evite, que las corrija, que ya ponga un alto. Y hoy hemos sido desatados para eso, para ver la gloria de Dios. El apóstol David Castellanos nos pone, preceptos es el perfil que se requiere y en cada etapa que estamos viviendo debemos considerar el tiempo, en cada etapa debemos realizarla en el tiempo señalado por el Señor. Así es, así es. Todo tiene su tiempo, cada etapa tiene su tiempo. Cuando yo era niño, en otras palabras, está diciendo, en el tiempo que yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño. Pero en el tiempo que ya llegué a ser adulto, dejé lo que era de niño. ¿Por qué? Porque le dio importancia, la madurez va acompañada del tiempo. La inmadurez va acompañada de perder el tiempo. La incapacidad va acompañada de perder el tiempo. La necedad va acompañada de perder el tiempo. Por eso es que debemos actuar en el tiempo correcto, en el tiempo apropiado que el Señor nos ha dicho para la gloria de su nombre. Y Él, vuelvo a resaltar, Él está listo a cumplir la palabra que Él dijo. La multiplicación viene porque viene. La multiplicación va a pasar, pero va a pasar con aquellos que le creen, pero que están aprovechando bien el tiempo. Eso es lo que el Señor me volvió a resaltar en estos días. Dile a Misión Cristiana El Calvario
que lo que yo dije no lo he pasado por alto, está vigente, que yo lo dije y lo voy a cumplir. Y lo voy a cumplir con aquellos que me crean y que aprovechen bien el tiempo. Y por eso me dijo, háblales de que no estén gobernados por un espíritu de este siglo que se llama perder tiempo, sino háblales de que aprovechen bien el tiempo y que rediman, que sean libres para ejecutar a tiempo las cosas que debemos hacer. Una persona que duda no es libre, está sujeta, subyugada al yugo de esclavitud que se llama duda. Entonces no es libre. Cuando yo no puedo hacer las cosas de acuerdo a lo que el Señor dice, es que no soy libre. Quizás libre de espíritus malos, pero no de la influencia de los gobernadores de estas tinieblas que me provocan a hacer las obras de la carne. Yo tengo que ser libre. Soy libre, en Cristo Jesús soy libre, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Por lo tanto, no debemos en ningún momento andar como esclavos cuando somos libres en la persona de Jesucristo. Recuerde que el Congreso de agosto principia el 11 de agosto. Martes 11 de agosto está comenzando el Congreso y será una bendición tremenda. Ya expliqué el lunes pasado el porqué, así que prepárese, véngase decidido a disfrutar de la gloria de Dios y del poder de Jesucristo, y serán días de regocijo, de gloria y de manifestación del Espíritu de Dios. Ibar Marroquín dice, con mi familia llegamos a entender que si hubiera habido más gente que hubiera creído en Dios en el tiempo de Noé, probablemente no solo un arca hubiera sido hecha, sino muchas. Mas debido a la cantidad de gente, es por eso que debemos aprovechar bien el tiempo, puesto que en la forma en que ya yo actúo, evidencia lo que yo creo. Bendiciones, apóstol Abraham, y todo el equipo de Reforma. Amén. Dios te bendiga, Ibar. Gracias a Dios por su presencia y por su manifestación. Es el tiempo de hacer las cosas que el Señor quiere manifestarse en medio de nosotros. Bernie Flores, gracias apóstol por la ubicada. Bendiciones. Amén. Amén, amén, amén. Damos gloria a Dios por la manifestación de Dios y por lo que la iglesia en Nueva York está viviendo en una dimensión muy preciosa. Fueron a entrevistarlos un periodista o unos periodistas, y salió en el periódico El Diario de allá de Nueva York la publicación de que Misión Cristiana del Calvario está sirviendo para la restauración y transformación de personas que antes fueron drogadictos, pero que ahora son personas instrumentos de Dios para la gloria de su nombre. Bendecimos a Dios por esa información. En Facebook está la información, ya varios lo han felicitado, y es sorprendente lo que Dios está haciendo. Y eso nos dice que urge aprovechar el tiempo. Y gracias a Dios, porque allá están manifestando el poder de Dios también. Y qué lindo, los felicitamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ronnie Josué Pineda dice, los libros que Dios nos ha dado, debemos vivirlos cada uno de ellos. No es solo conocimiento, es vivirlo. Jacob Arana dice, dentro del propósito de Dios como iglesia, tenemos que poner a sus enemigos debajo de sus pies, y como iglesia somos los encargados, definitivamente. Definitivamente. Y quiero volver a resaltar y a leer Efesios 5:12, especialmente donde dice, los gobernadores, no dice solo de las tinieblas, sino los gobernadores de las tinieblas de este siglo
muy importante. Recuerde que la iglesia de Roma era conformada a este siglo. Quiere decir que la iglesia de Roma, siendo una iglesia de Jesucristo, ¿quién la estaba guiando? Si hay un gobernador de las tinieblas de este siglo, pero la iglesia de Roma dice que estaba conformada a este siglo, quiere decir que era este gobernador que estaba influenciando a la iglesia de Roma. Pero así hay muchas iglesias influenciadas por ese gobernador, muchas personas, muchas familias, por gobernadores de estas tinieblas. Así que fuera de una vez y libres para vivir en la gloria de nuestro Señor Jesucristo. El profeta Ronnie Pineda dice, Mateo 8:29, y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, hijo de Dios? Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo. Fíjese que el diablo conoce bien el tiempo y sabía que iba a llegar la cruz. Y ellos pensaron que el diablo, que Jesús no los podía sacar porque no había llegado la cruz. Pero se podía echar fuera demonios, ¿por qué? No porque había llegado la cruz, sino porque tenían el poder del Espíritu Santo. Y porque el reino de Dios había llegado. Pero ellos habían pensado en el tiempo. Ahora, si el diablo piensa en el tiempo, ¿por qué la iglesia no? Antes de tiempo. Qué tremendo. Antes de tiempo. ¿Y qué nos sigue diciendo ahí? El maligno conoce el tiempo, cuanto más la iglesia. Omar Pérez dice, Juan 14:9, y Jesús le dijo, tanto tiempo que estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú dices, muéstranos al Padre? O sea, sí le demandó el tiempo. No lo había aprovechado porque no lo había conocido y lo tenía ahí. Y vivía junto con él, dormía junto con él, comía junto con él, iba a predicar junto con él. Pero no supo aprovechar el tiempo. Cuando yo no aprovecho los discipulados, o el discipulado de una persona a quien yo tengo que ser discipulado, de quien yo tengo que ser discipulado y no la aprovecho, ese es perder el tiempo. Si no estoy aprendiendo de esa persona que me está enseñando, estoy perdiendo el tiempo. Jonadab dice, apóstol, es tremendo ahora saber que al simplemente no hacer las cosas en su debido tiempo me estoy conformando a este siglo. Romanos 12:2, gracias a nuestro Dios por su misericordia que nos habla para corregirnos. Bendiciones desde Waukegan. Amén. Luis Agastume, por fin, dice Marcos 1:15, por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios. Anunciaba, el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse de sus pecados y crean la buena noticia. Vemos a Jesús moviéndose en el tiempo del Padre y estableciendo el reino en el momento exacto. Así es, exactamente así es. Jesse Serrano, Eclesiastés dice, y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios porque allá hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Qué importante es administrar y aprovechar bien el tiempo. Además que la palabra dice, porque los días son malos. Sí, Eclesiastés aquí dice que todo tiene su tiempo, hay un tiempo para hacerlo. Y Dios nos va a juzgar de eso. Ahora, ¿por qué? No es solo es un hábito, un mal hábito, perder el tiempo. Es un espíritu que está gobernando a una persona o a familias o a ciudades enteras o a países enteros. Yo no conozco, pero alguien me contó. Yo no sé, solo lo voy a comentar porque alguien me lo contó. Dice, por ejemplo, que en la República Dominicana, y está justamente pegada
Haití. Uno llega a la frontera y empieza a entrar a Haití, dice que todo está seco, vacío, destruido, afectado, dañado, y son pocas las cosas que están levantadas. No por el terremoto, sino ha sido por cultura. Pero uno entra a la República Dominicana y todo es próspero y avanzado. ¿Qué pasa con ese país? Hay una cultura, aparte de atraso, de indicia de pérdida de tiempo. Ese es lo que el Señor nos está diciendo. Cuando estamos secos y vacíos, estamos perdiendo tiempo. Cuando no estamos dando fruto, estamos perdiendo tiempo. Y estamos siendo gobernados no por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos lleva a dar fruto. Pero cuando yo no estoy dando fruto, hay un espíritu diferente al Espíritu Santo que me está gobernando. Por eso debemos de cuidar y no permitir que estas cosas pasen, y ya no lo vamos a permitir, y vamos a hacer como Jesús dijo. Y yo se los digo hoy, vete y no peques más. Ya no más perder el tiempo a hacer las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos. Qué bendición estar con ustedes y que seamos libres y que vivamos como libres en Cristo Jesús. Porque Él vino para hacernos libres para la gloria de su nombre. Y Misión Cristiana El Calvario ha sido llamada a vivir en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Vivamos de esa manera, exaltando a Dios y glorificando a Dios en todas las cosas. Bendiciones grandemente.